Los Países Bajos son el lugar preferido para los ciclistas, sin lugar a duda. Lo vemos siempre en los primeros lugares de los rankings. E incluso la cultura de la bicicleta es tan importante en Holanda que hasta tienen su propia embajada, la Dutch Cycling Embassy. Pero obviamente no siempre fue así. ¿Cómo logró ser el lugar número 1 para andar en bici? Y más importante aún, ¿cómo casi termina así con los autos? Quédate para saber la respuesta. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Antes de que tuviera lugar la Segunda Guerra Mundial, los habitantes de los Países Bajos usaban la bicicleta como principal medio de transporte. Era una forma de desplazarse tanto para hombres como para mujeres, y el número de bicicletas era muy superior al de los coches. El problema vino después de la guerra. Durante la década de los 50s y los 60s, la venta de coches se disparó y el uso de la bicicleta fue disminuyendo de forma alarmante. Cada año descendía en un 6% y se llegaron a derribar barrios enteros para darle espacio al tráfico motorizado. Con los coches, claro, el número de accidentes empezó a subir. La postal era otra, claramente. Las calles estaban repletas de autos debido a la acelerada industrialización, especialmente en los sectores dedicados a la siderurgia, la electrónica o la petroquímica. Y en ese tiempo algunos canales incluso fueron entubados para construir caminos y varios edificios fueron demolidos para crear estacionamientos y grandes autopistas. Era la moda en ese entonces. Los holandeses claramente no se iban a quedar con los brazos cruzados. La gente se enojó y se levantó en contra de estas medidas, y demandó otra dirección para su país, con más espacios para caminar y para las bicicletas. A raíz de esto surgieron movimientos sociales que buscaban reivindicar un lugar seguro para los ciclistas, y que pretendía poner fin al alza del número de accidentes que también generaban estos. Estos movimientos y organizaciones fueron fundamentales, ya que generaron ideas con las que mejorar los planes urbanísticos y aumentar la seguridad. A esto se acabó sumando la crisis del petróleo de 1973, lo cual fue aprovechado por el gobierno para dar un mensaje claro. Había que adoptar un nuevo estilo de vida y no derrochar energía. Este fue el último empujón para que Holanda decidiera cambiar su sistema de transporte. Y así, en la década de los 80s y después de que los políticos hubieran tenido tiempo para comprobar las ventajas del uso de las bicicletas, las ciudades empezaron a introducir una serie de cambios para hacerlas más amigables con este medio de transporte. Era la tormenta perfecta de eventos que resultó en altas tasas de ciclistas. La densidad de las ciudades y usos de tierra también fomentaron los viajes cortos en este medio de transporte. Las calles del país no solo están preparadas para disfrutar de un paseo en bici, sino que han sido diseñadas alrededor de esta experiencia. Los carriles bici son anchos, están bien pavimentados, disponen de sus propias señales y semáforos e incluso ofrecen un espacio suficiente tanto para circular en paralelo como para permitir los rebases entre los ciclistas. En algunas ciudades además estos carriles están completamente separados de los automóviles e incluso existen señales que otorgan preferencia total a las bicicletas, relegando a los vehículos como simples invitados. Incluso hay una ley especial que los protege del tráfico. En los accidentes con ciclistas, la culpa es siempre del automóvil. Y en los centros de las ciudades cada vez más son creadas zonas exclusivas para los ciclistas, donde los automovilistas son básicamente indeseados. Holanda, una nación que en 20 años duplicó los kilómetros de sus ciclovías, hoy alcanza los 35.000 kilómetros en toda la red. Y hay 88.000 kilómetros de rutas adaptadas, entre senderos y caminos rurales, que además tienen estacionamientos exclusivos para bicicletas, así como lo escuchas. Por ejemplo, la estación central de Rotterdam tiene más de 5.000 espacios destinados para que los ciclistas dejen sus vehículos, y cuenta con toda una serie de amenidades para los ciclistas como elevadores o rampas eléctricas, que se ha convertido de hecho en uno de los referentes a nivel mundial. Esto también es súper útil, ya que por ejemplo mucha gente sube al tren y dispone de plataformas adaptadas para seguir usándola en otra localidad, el referente perfecto para la multimodalidad. Así también otras localidades han seguido en los pasos de Rotterdam y por ejemplo el Ayuntamiento de Utrecht ha abierto ya un aparcamiento para más de 12.500 bicicletas, de 3 pisos y es el mayor de su tipo en el mundo, que también se construyen por ejemplo en La Haya y Ámsterdam, con 8.500 y 7.500 espacios para bicicletas respectivamente. Solo en Ámsterdam hay alrededor de 800.000 bicicletas y se estima que en un 63% de sus habitantes usa este medio de transporte a diario. Por otra parte, el número de coches en la ciudad es de apenas 263.000,
para una ciudad de más de 1,5 millones de personas. Los desplazamientos en bicicleta suponen el 32% de estos, mientras que el tráfico en coche se queda en un 22%, y el transporte público representa el 16% del tráfico restante. Y de hecho, si hablamos del centro de la ciudad, el tráfico en bicicleta aumenta hasta un 49%. Así también, solamente en Ámsterdam ya hay 500 kilómetros de carriles bici con un montón de rutas de alcance de cualquiera. Por no hablar de los incentivos financieros que también ofrecen los Países Bajos. Por ejemplo, muchas empresas dan a sus empleados una subvención para comprar una bicicleta, con la que ir a su trabajo, y los costos restantes pueden deducirse de sus impuestos. Además, ojo a esto, el empleador les puede reembolsar 19 centavos por cada kilómetro que recorren para ir al trabajo. E incluso el Ministerio de Transporte está legislando y espera convencer a las empresas de los beneficios de financiar a sus empleados y de ponerles duchas en la oficina. En ningún otro lugar del mundo la densidad de bicicletas es tan alta también como en el reino de los ciclistas. Los aproximadamente 17 millones de holandeses son propietarios de 1.3 bicicletas per cápita, o en otros datos, unas 22.5 millones de bicicletas. Sí, hay más bicicletas que personas en Holanda. De hecho, es el país con más bicicletas por habitante, seguido de Dinamarca y Japón, y las familias poseen un promedio de 3 bicicletas, según la Oficina Central de Estadística. Con todo esto, según el Bicycle Cities Index de 2019, Ámsterdam es la ciudad en el mundo donde las personas más utilizan la bicicleta. Y otro indicador como el Copenhagen Index, también de 2019, Ámsterdam y Utrecht se encontraban dentro de los primeros 3 lugares de las ciudades con más ciclistas en el mundo, solo por detrás de Copenhague en Dinamarca, donde también el ciclismo es casi una religión. Así, para Chris Brunlet, miembro de la Dutch Cycling Embassy, es ridículamente normal, todos lo hacen. No importa cuán viejo seas ni tu condición socioeconómica, pedalear sencillamente es la forma más rápida de moverse por la ciudad. Y para Carolina Ramos, ingeniero de Move Mobility, una consultora que asesora municipios y gobiernos de ese país, explica que solo basta con pintar las calles para dividir los flujos, pues la cultura ciclista se enseña desde el colegio. De hecho, esto es importantísimo, ya que una de las razones es que la sociedad holandesa se ha encargado de educar desde muy temprana edad a los niños respecto al tema. Para ellos no solo es cuestión de ir al parque con sus padres o salir a pedalear por el vecindario. A los niños holandeses se les exige que aprendan y sigan las reglas de la carretera. Ya a los 12 años de edad se les espera que sean capaces de andar en bicicleta por su propia cuenta a la escuela y a veces por largos kilómetros. La educación sobre la seguridad del tráfico es algo que todo niño holandés recibe. De hecho, existe un test donde los niños están obligados a tomar con el fin de demostrar que son ciudadanos responsables en bicicleta. El programa se basa en crear dinámicas de respeto y tolerancia entre autos y bicicletas, donde los conductores también del futuro conocen muy bien qué se siente al haber estado con ciclistas, y genera las bases para una relación estable y armoniosa. Los holandeses usan la bicicleta para ir a trabajar, para hacer las compras, para estudiar o para llevar a los hijos del colegio, entre muchas otras actividades, y todo el mundo tiene asumido que los ciclistas dominan la ciudad. El automóvil no siempre debe tener la prioridad. Si las bicicletas tienen su carril propio en las calles, muchos habitantes de la ciudad usan las 2 ruedas en lugar del coche. De esta manera también, Ámsterdam, la capital de Holanda, anunció que de aquí al 2025 se harán cargo de eliminar hasta 10.000 estacionamientos destinados a los automóviles. Y entonces, ¿cómo podemos conseguir que haya más bicicletas como en Holanda? Pues de hecho, según David Lois, investigador en el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, existen 3 fases para ello. La primera es crear una red ciclista, obviamente, y conseguir un calmado de tráfico efectivo, mediante elementos como volardos o las llamadas zonas 30, para incrementar la percepción de seguridad en el ciclista. Así también se tiene que retirar el espacio al coche y dárselo a la bici, como eliminar algunos lugares de estacionamiento, que es justamente lo que intenta hacer Ámsterdam. Y por último, reforzar el aparcamiento, de las bicicletas claro, y la intermodalidad con otros medios de transporte. Así pues, Holanda es ahora uno de los pocos países que considera las bicicletas como un medio de transporte y que más apuesta por ellas. ¿Crees que tu país pudiera siquiera acercarse a las estadísticas de Holanda? ¿Cómo son las ciclovías comparadas con las de ellos? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y compartir para hacer más grande esta comunidad. Hasta la próxima.